Bienvenido al video Fundamentos para Negocios, nuestra serie dedicada a ayudarlo a comprender y navegar los servicios fundamentales de L&I para hacer negocios en Washington. En nuestro último video, hablamos sobre cómo abrir una cuenta de compensación para trabajadores. En este video, hablaremos sobre la presentación de sus informes trimestrales. Aunque los informes trimestrales toman sus títulos literalmente y se presentan trimestralmente, es posible que se pregunte, ¿cuándo exactamente? Tiene todo el mes después de que finalice cada trimestre para presentar la declaración, lo que puede hacer en nuestro sitio web lni.wa.gov. El enlace está en nuestra página de inicio, justo debajo de la sección para negocios, donde dice Presente informes trimestrales. También hemos incluido un enlace en la descripción. Cuando hace clic ahí, tiene dos opciones sobre cómo desea presentar el informe. Uno es Quick File o el otro es el Centro de Reclamos y Cuentas, también conocido como Mi L&I. Quick File es bueno porque solo necesita el número de identificación comercial unificada del estado o UBI y su número de identificación de cuenta de L&I para presentar, y es realmente rápido. Puedo hacerlo en un par de minutos si tiene toda su información lista, como la cantidad de horas de trabajo para informar y su información de pago. El Centro de Reclamos y Cuentas o Mi L&I requiere que crea un nombre de usuario y una contraseña, pero le brinda la posibilidad de guardar toda su información de pago para que no tenga que volver a ingresarla cada trimestre y servicios adicionales para administrar su cuenta y acceder a la información de reclamos por lesiones. Cualquiera que sea el método que elija, ingresará la cantidad de horas trabajadas en cada clase de riesgo asignada y el sistema calculará la prima que se debe. Para trabajadores por horas o por pieza, informe las horas reales trabajadas, que incluyen tanto las horas normales como las horas extras. Lo que no debe informar son las horas de vacaciones, enfermedad, feriados y otros permisos. Para los trabajadores asalariados o comisionados, puede elegir entre dos métodos: informar las horas reales, siempre que mantenga registros de horas diarias, o reportando un supuesto de 160 horas por mes o 480 horas por trimestre. Tenga en cuenta que debe utilizar un método para todos los trabajadores asalariados. Esto significa que, si opta por el enfoque de horas supuestas, debe aplicarse a todos los trabajadores asalariados, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Esperamos que este video le haya resultado útil para los elementos fundamentales de su pequeño negocio aquí en el estado de Washington. Acompáñenos para el próximo video de nuestra serie Fundamentos para Negocios. Cubriremos el mantenimiento de registros y la nómina.